Bien, estamos estudiando el libro de Génesis. Estamos en capítulo 3, el cual hemos dividido en dos secciones. La primera parte ya la estudiamos, que es en donde el diálogo de la serpiente y la mujer sucedía, la tentación a través de este diálogo que la serpiente tuvo con la mujer, que la llevó por medio del engaño a la tentación, y que esto provocara que ella tomara y comiera de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. También vimos cómo ella dio a su marido, y teniendo todo el entendimiento y el conocimiento de dónde provenía el fruto de que su mujer le estaba dando, deliberadamente él comió sin haber sido engañado, dejando de lado el mandato que Dios le había ya dicho y le había dado acerca de este árbol. Y por causa de su intencionalidad al comer de este fruto, ignorando las consecuencias, es que el pecado entró al mundo y con ello la muerte, tal como Dios ya se lo había anticipado a Adán que sucedería. Pero aún así, él comió de este fruto. En esta segunda parte veremos las consecuencias de la desobediencia del hombre y cómo Dios también comienza a poner en marcha el plan de redención. Entonces, vamos a leer primero en el capítulo 3 de Génesis, nuestra primera sección de hoy, que viene del versículo 7 al 13. Dice así: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Primeramente vemos el escenario completo, las consecuencias, pero también la confrontación y la confesión del hombre y la mujer. En versículo 7 vemos que la primera reacción de la desobediencia fueron que los ojos del entendimiento de ellos fueron abiertos para conocer el pecado. Y con esto, algo en su interior comenzó a suceder, porque comenzaron a sentir cosas que nunca antes habían sentido: la culpa, el miedo, la vergüenza. Entonces podemos ver la primera consecuencia del pecado. Y cuando se dieron cuenta, ya era tarde. Ambos se dan cuenta que están desnudos. Ahora se veían ya no con la inocencia con la que fueron creados al principio, sino que ahora a través del pecado que había tomado sus corazones. Y por eso es que viene la vergüenza. Por eso es que sus ojos son abiertos, porque comprenden que ahora hay algo que no está correcto en ellos por causa del pecado. Esta desnudez en la que ellos se encuentran podría representar la pérdida o el despojo de su santidad, de su pureza, porque algo fue destruido en ellos, y tanto así que comenzaron a sentir culpabilidad de su desobediencia.
Y en respuesta a esto, vemos que de alguna manera ellos querían remendar o enmendar su error, tomando hojas para cubrir su desnudez y el vacío que tenían. El pecado ya había perturbado la paz y la armonía en la que ellos vivían con Dios. Y esto es una de las consecuencias claras del pecado. El pecado perturba la paz y la armonía con la que ellos vivían con Dios. Y lo que hacen es buscar cubrir sus cuerpos para solucionar de alguna manera su error. Y en versículo 8 vemos que cuando oyen la voz de Dios que se paseaba en el huerto, enseguida ellos buscan huir de su presencia por causa de la culpa y el temor que se apoderó en ellos, que provoca que se vayan a esconder entre los árboles. Y esta parte es importante porque ahora Dios, en su normalidad, viene a buscar al hombre para tener comunión con él, porque para eso fue creado también, para poder tener comunión directa con él. Pero Dios busca al mayordomo de su creación y no lo encuentra. Y le pregunta: ¿en dónde estás? Ahora, Dios sabe lo que ha sucedido, porque en su perfección, en su santidad, Él sabe que ha habido un quebranto en su comunión con el hombre. Así que Él sabe lo que ha sucedido, porque Él todo lo sabe, pero de igual manera podemos apreciar que le da la opción al hombre de venir ante Él y lo llama. ¿En dónde estás tú? Y en respuesta a esto, vemos que el hombre tuvo miedo. Podríamos decir que él tuvo miedo porque ya conocía el hecho y entiende que habrán consecuencias de su decisión, porque Dios ya se lo había dicho. Y habían consecuencias, no porque Dios estuviera enojado, porque vemos que lo está buscando, lo está llamando y le está dando la oportunidad de venir y acercarse a Él. De lo contrario, probablemente hubiese venido con juicio directo hacia el hombre y la mujer. Pero vemos que Dios no está enojado, sino que Él es fiel a sus palabras. Y el hombre sabe que habrán consecuencias. En versículos 11 y 12 vemos la confrontación de Dios hacia el hombre. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios buscaba una simple respuesta: sí y no, ¿y por qué? Pero aunque Dios ya sabe todo lo que sucedió, aún así busca la confesión del hombre. Pero éste trata de evadir su responsabilidad a través de su respuesta. Veamos cuál fue la respuesta del hombre. La mujer que me diste por compañera. Aquella confesión que había hecho Adán en capítulo 2 sobre la unidad y una sola carne, ahora se vuelve en señalamientos de culpa hacia su mujer, hacia su esposa. Pero no solamente esto, sino hacia Dios, porque le dice: la mujer que tú me diste por compañera. Entonces podemos apreciar otra consecuencia del pecado, donde él comienza a tratar de justificar su error culpando a los demás. Y en versículo 13, hasta ahí deja al hombre, pero en versículo 13 vemos ahora la confrontación a la mujer. La llama a cuentas también, permitiéndole su confesión
Pero en cambio del hombre, ella fue directa. Versículo 13, ¿qué es lo que has hecho?, le pregunta Dios. Y la mujer responde, la serpiente me engañó y comí. Respuesta simple y sincera, aunque al igual que al hombre no la justifica, pero ella fue directa al grano, a responder lo que Dios estaba demandando de ella. Entonces, podemos hacer una pausa acá para poder hacer un recuento de las consecuencias del pecado hasta acá. Primero, el pecado perturba la paz y la comunión con Dios, que es lo que vemos en la reacción de Adán y de Eva. Huyen de la presencia de Dios, se esconden, buscan cómo cubrirse, porque también el pecado inunda con culpa, con vergüenza y condenación los corazones. Y esto provoca también, los impulsa a huir de la presencia de Dios por causa de la condenación que trae el pecado al corazón del hombre. También vemos otra consecuencia, que fue que el hombre y la mujer fueron llamados a cuentas, a ser confrontados por Dios, a rendir cuentas delante del Señor por causa de su desobediencia. Y número 5, el pecado provoca que busquemos culpables o argumentos que justifiquen nuestro error y desobediencia, al igual que Adán. Estas consecuencias continúan siendo consecuencias para nuestra vida, porque el pecado ahora continúa. El pecado quebranta la paz y la comunión que tenemos con nuestro Señor. Esto se ve quebrantado porque en su lugar viene la culpa, la vergüenza, y el enemigo ahora viene a tratar de condenarnos para provocar en nosotros que en lugar de acercarnos al Señor en arrepentimiento y en confesión, Él busca engañarnos para alejarnos de nuestra intimidad con Dios, tratando de romper ese vínculo que tenemos con nuestro Señor. Y eso es la intención del enemigo, traer destrucción a la relación de intimidad con nuestro Señor, tratando de poner argumentos, tratando de poner pretextos para que nos alejemos de la presencia de nuestro Señor. Pero gracias a Dios tenemos ahora el Espíritu Santo que incomoda, que nos inquieta continuamente para mover nuestros corazones al arrepentimiento. Y también podemos aprender en estos primeros versículos que el amor y la misericordia de Dios busca la confesión, busca nuestra confesión, aunque las consecuencias seguirán por causa del pecado. Aún así, Él nos promete que irá con nosotros para fortalecernos y consolarnos. Y vemos la gracia de Dios acá en este texto, cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Y esto podríamos aplicarlo a nuestra vida. Cuando hemos caído en pecado y Dios nos busca para tener comunión con nosotros, preguntándonos, ¿en dónde estás? ¿En dónde estamos en nuestra relación con Él? ¿En dónde estamos en nuestra comunión con Él? Creando un espacio de amor, de confianza, de acercamiento. Y gloria a Dios por eso, porque podemos disfrutar de su gracia y su misericordia. Continuamos ahora
con versículos del 14 al 19, donde tenemos la condenación. Génesis 3, 14 al 19 dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Primeramente, en versículos 14 y 15, notamos que no hubo una conversación previa entre Dios y la serpiente. No hubo ni una sola pregunta de parte de Dios, preguntándole qué pasó, por qué lo hizo. Porque Dios ya sabe quién es y directamente viene la condena, diciéndole: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Primeramente, podemos apreciar que la condenación hacia la serpiente va hacia su estado físico. Y según lo que leemos, probablemente la serpiente originalmente no se arrastraba, pero al haber sido el medio por el cual Satanás se comunicó con la mujer para tentarla, fue condenada a humillación perpetua. Y esto es lo que simboliza las palabras, la última parte del versículo 15. Del versículo 14, donde le dice que sobre su pecho andará, del polvo comerá todos los días de su vida. Está condenado a una humillación perpetua. Y en versículo 15, Dios da la condenación al verdadero culpable, Satanás. Pero también comenzamos a ver los destellos de la primera profecía sobre el Mesías. Primero, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Y esta enemistad lo que representa es la batalla que comienza en este momento y se vive hasta el día de hoy entre los hijos de Dios y el reino de las tinieblas. Una continua lucha comienza a darse a partir de este momento. Una lucha entre la obediencia y la rebeldía contra Dios, provocada por Satanás. Y en la siguiente parte, cuando le dice: y entre tu simiente y la simiente suya, notemos que dice la simiente de la mujer, no del hombre, sino solamente la simiente que proviene de la mujer. Y a lo largo de toda la Biblia, no hay antes ni después de Jesús otro que haya nacido de una mujer sin la intervención del hombre. No ha habido otro antes ni después de Jesús que haya sido
que haya nacido de una mujer sin la intervención del hombre, sino solo Cristo, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de una mujer virgen, para que no fuese contaminado con la corrupción del pecado del hombre. Y si vamos más adelante en la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos más detalles sobre esta profecía. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Tenemos entonces en el profeta Isaías estas pistas, estos destellos que confirman lo que Dios le estaba hablando a la serpiente acerca de la simiente de la mujer. Ahora en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, versículo 23, Mateo 1:23 dice así: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vemos a las puertas de cumplirse la profecía que desde Génesis Dios ya estaba hablando. Era de la simiente de la mujer que vencería sobre la serpiente. En la siguiente parte, cuando Dios le dice que su simiente, la simiente de la mujer, la herirá en la cabeza, y la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, continúa, nos habla de la continuación de la profecía sobre la batalla entre Satanás y Jesucristo. Porque la herida en el calcañar no es una herida súbita, pero sí representa una herida de sufrimiento. Por lo que podríamos decir que esto a lo que se refiere es al sufrimiento que traería Satanás posteriormente al Señor Jesucristo, provocando primeramente la persecución antes de su nacimiento, luego tentándolo en el desierto, poniendo a los fariseos en su contra, poniendo en el corazón de Judas traicionarlo y en el corazón de Pedro negarlo, hasta llevarlo a la cruz con tal de destruirlo. Entonces tenemos acá la pasión de Cristo, el sufrimiento de nuestro Señor. Y por más que Satanás quiso destruirlo, llevándolo hasta la cruz, en lugar de eso, lo que provocó fue que se cumpliese la siguiente parte de la profecía, donde éste lo heriría en la cabeza. Y podemos entender que la herida en la cabeza es una herida letal, porque al Cristo resucitar, Él vence eternamente la muerte y el pecado. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15 nos dice, está hablando acerca del Señor Jesucristo: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en Romanos capítulo 16, versículo 20,
Romanos 16:20 nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, tenemos mayor claridad acerca del plan redentor de Dios, porque estamos viendo la anticipación, el cumplimiento y el resultado eterno. Y gracias a ese cumplimiento de la profecía, es que hoy podemos vivir en victoria sobre Satanás, por medio de la sangre de Cristo y por medio también de la palabra de Dios aplicada en nuestra vida. Y gloria a Dios por esto. Y esto tuvo que haber sido de aliento, por así decirlo, tuvo que haber sido de aliento y ánimo para el hombre y la mujer que estaban ahí escuchando lo que Dios le estaba diciendo a la serpiente. Ahora continuamos a partir del versículo 16 con la condenación para el hombre y la mujer. Y en versículo 16 le habla a la mujer, diciéndole, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vemos las consecuencias para la mujer, que heredaría también a todas sus descendientes. Multiplicar los síntomas del embarazo, pero también dar a luz con dolor. Y esto no es un secreto. La etapa del embarazo es una etapa difícil emocionalmente para la mujer, no solo por la parte física, sino también por el desgaste emocional al momento de dar a luz. Todo es una etapa de dolor, sufrimiento, es una etapa difícil para la mujer. Y ahora, obviamente, los que tenemos esposa y están en esta etapa de embarazo, nos damos cuenta que para nosotros también es difícil. Pero, de una u otra manera, el consuelo que haya en medio de todo este dolor es que al final se ha concebido la vida. Y este gozo y esta alegría no tiene comparación con el dolor previo a su nacimiento. Otra consecuencia de la caída para la mujer es que su deseo, en otras palabras, su voluntad será sujeto a su marido y él tendrá autoridad sobre ella. Primero, vemos que el dolor es asignado a la mujer en el momento de su parto, pero en esta parte nos habla de humilde sujeción. No nos dice que el marido va a dominar sobre la vida de su mujer. No nos dice que tampoco la mujer va a usurpar el rol que tiene su marido en la familia. Esto no nos habla de que se ha roto o se ha corrompido el vínculo perfecto que Dios designó en matrimonio en capítulo 2, acerca de que la mujer iba a ser su compañera ideal, el complemento del marido. Entonces, no es algo nuevo para Eva. Esto es algo que ya Dios había establecido en la perfección. La sujeción, el compañerismo, el amor mutuo. Pero a partir de este momento, por la influencia del pecado, esta comunión y compañerismo perfecto, esta sujeción natural, ahora se va a ver quebrantado de alguna manera, porque se ha convertido en una lucha para la mujer, por causa del pecado. Y ahora
continuamos con versículos 17 al 19, la condenación para el hombre, la condenación para él, para su relación con Dios, y esto afectaría también su hogar, porque todo era perfecto, era perdurable en la creación. Ya todo lo que era perfecto y armonioso no iba a ser así, ya que la muerte física y espiritual entrarían por causa del pecado. Versículo 17 nos dice: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora el hombre estaba condenado a trabajar con mayor esfuerzo, con mayor desgaste, para recibir alimento de la tierra. Y si no la trabajaba, no produciría. Así que ya no es una opción para él. Lo que antes era un deleite, ahora se ha convertido en una carga que desgasta su cuerpo, que desgasta su ánimo. Y las hierbas verdes y buenas que abundaban en el principio, ahora también crecerán junto con la maleza. Pero algo clave en estos versículos, en el versículo 17, es cuando Dios le dice que por causa de él, maldita será la tierra. Por causa de su desobediencia a las palabras de Dios, el pecado y la muerte entran al mundo. Y también, cuando al final del versículo 19 le dice: porque de ella fuiste tomado, hablando de la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Nos deja claro la condenación a la muerte física. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, vemos lo que significa, el panorama general de lo que significa la condenación para el hombre y la mujer. Que por causa de él, el pecado y la muerte entran al mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12, primeramente vamos a leer, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y este fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces tenemos aún la herencia de Adán en nuestros cuerpos. El pecado y la muerte. Y todos, no excluye a nadie, toda la humanidad tiene esta herencia en su cuerpo. Pero vamos a leer más adelante en versículos 18 y 19 de este mismo capítulo en Romanos. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Y por la causa de quién es que tenemos justificación? Por nuestro Señor Jesucristo. Vemos la salida. Y Dios ya estaba anticipando todo esto desde el principio. Y gloria a Dios, porque esto nos da esperanza, nos da claridad de que verdaderamente el pecado sí habita en nuestra carne, pero tenemos justificación en nuestro Señor. Ahora regresamos a nuestro texto
En Génesis capítulo 3, versículos del 20 al 21, leemos nuevamente que dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas y los vistió. Acá podemos contemplar la misericordia de Dios y su provisión para el hombre y la mujer. Tenemos oficialmente el nombre de la mujer, Eva, lo que significa lo que significa madre de todos los seres humanos. Pero también tenemos el primer sacrificio animal para cubrir la vergüenza y desnudez de Adán y Eva. Entonces, luego de haber escuchado la condenación, las palabras de Dios hacia la mujer, luego de haber escuchado la bendición de Dios en capítulo 1 y en capítulo 2 acerca de el mandato que les da al hombre y a la mujer de multiplicarse y fructificar, llenar la tierra, entonces Adán, en fe a las palabras de Dios y a su bendición sobre ellos, cree que Eva va a dar a luz. Por eso también, en base a esto, le otorga un nombre, Eva. Y en versículo 21 vemos nuevamente una pista sobre el plan divino de salvación, porque Dios le provee ropa a Adán y a Eva, porque sus delantales de plantas no los cubrían, eran temporales, no eran duraderos, y esa ropa que Dios les provee proviene de animales que habían en el huerto, por lo que esto tiene una representación. Estos animales fueron sacrificados por causa de la desobediencia, por causa del pecado del hombre y la mujer. Y asimismo, esto simboliza el por qué Jesucristo es sacrificado en la cruz, derramado su sangre para quitar por medio de ella los pecados del mundo, para quitar el pecado del hombre. Y esto va a tener mucha relevancia en el pueblo de Israel posteriormente, porque para cubrir los pecados del pueblo anualmente ellos deberían de traer sacrificio delante de Dios, derramar la sangre de animales puros delante de Dios. Y en Jesucristo tenemos el sacrificio perfecto, porque leímos anteriormente que por la obediencia de uno que fue sacrificado es que ahora todos tenemos oportunidad de hallar reconciliación y justificación por gracia en Jesús. Ahora, esto no libraría de que el hombre y la mujer fueran desechados del paraíso que Dios había construido en el principio para ellos. Porque en versículo 22 al 24 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos el destierro por causa del pecado. El hombre ahora tiene sabiduría propia para distinguir el bien y el mal. Y Dios ve que estando aún cercano este árbol de la vida y estando a la mano del hombre, no haya ser de que él tome de él. Entonces Dios toma sus precauciones
porque estaba en peligro de que el hombre pudiera vivir para siempre y con él el pecado, lo cual hubiese sido algo tormentoso para toda la humanidad, el vivir eternamente con el pecado. Así que lo saca del jardín del Edén y Dios resguarda así su jardín, pero principalmente el camino del árbol de la vida. Y lo resguarda con seres angelicales y una espada encendida para tratar de evitar cualquier paso que el hombre quisiese dar en su orgullo, en su vanidad, en su deseo de vivir eternamente. Y guarda el camino hacia este árbol. Entonces, hasta acá tenemos las consecuencias y de cómo cierra completamente la comunión directa, cómo se ve quebrantada la comunión que el hombre tenía con Dios, con su gloria, y por lo tanto es destituido de la gloria de Dios. Entonces, en este capítulo hemos podido ver las consecuencias del pecado que siempre van a ser dolorosas. Y esto afectará no solamente nuestra vida, sino que también todo a nuestro alrededor. Tenemos acá también el primer evangelio de la Biblia, el evangelio de salvación. En capítulo 3 de Génesis. Entonces no fue algo que Dios inventó en medio del camino, sino que Él ya tenía en su corazón el poder reconciliar al hombre con Él. Vemos el nacimiento virginal de Cristo desde este momento, la anticipación de su sufrimiento y de su victoria eterna sobre Satanás y sobre todo su reino. Entonces, ahora, sabiendo que tenemos que evitar la tentación, sabiendo cuáles son las consecuencias del pecado, no dependamos de nuestras fuerzas. Sabiendo de que en nuestro cuerpo habita la herencia de Adán, o sea, el pecado, no dependamos de nuestras fuerzas, porque en nuestra propia sabiduría ya sabemos qué es lo que puede suceder. Consecuencias dolorosas. Pero dependamos de nuestro Señor Jesucristo, quien es quien pelea por nosotros, quien nos da victoria, quien nos da justificación por medio de su sacrificio perfecto. Y solamente Él es quien puede limpiar completamente nuestro pecado por su sangre, dándonos reconciliación con Dios y salvación por gracia. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella podemos aprender acerca de tu amor, de tu verdad, de tu fidelidad y de tu verdad, Señor, la cual es constante, la cual no ha cambiado. Y nos hablas acerca de las consecuencias del pecado, pero más allá de esto también, Señor, de tu gran amor al haber entregado a tu Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, para poder recobrar, Señor, esa reconciliación contigo y esa comunión directa contigo. Guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu, a meditar en tu palabra y a habitar en tu presencia por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.